días, mi nombre es Valeria Velasco y en conjunto con mi compañero Sarap hablaremos sobre las hepatopatías agudas. El concepto más sencillo de hepatopatía aguda es aquel que la define como una inflamación aguda del hígado por cualquier noxopatología. Esta definición va más allá del concepto de hepatitis aguda, atribuido generalmente a las hepatopatías causadas por hepatótropos específicos. Numerosas transaminasas son identificadas en los tejidos, pero solamente dos de ellas se encuentran en la circulación, las cuales son las transaminasas glutamático-oxalacética y las transaminasas glutamáticos pirúvicas, mientras que las transaminasas glutamáticos oxalicéticas se encuentran en el hígado, en el músculo estriado, el intestino, el riñón, el páncreas y los eritrocitos. Las GPT están limitadas fundamentalmente al hígado. Así pues, una elevación aislada de las transaminasas glutámico-oxalicética con las GPT normales y sin ningún otro dato bioquímico de una alteración hepática. Pues esta puede corresponder a una lesión de otro órgano. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la hepatitis, tenemos malestar general, fiebre, astenia, anorexia, náuseas, vómitos, cefaleas, mialgias y artralgias. La hepatitis A. En cuanto a la epidemiología, la hepatitis A es la hepatitis más frecuente en la infancia. Casi siempre es benigna y autolimitada, aunque ha disminuido debido a las mejorías sanitarias generales. Se estima en 1.4 millones el número de casos anuales de infección por el virus de hepatitis A en el mundo a cualquier edad. En cuanto al virus de la hepatitis A, es un pequeño RNA virus de 27 nanómetros de la familia de los picornavirus, existiendo solo una variante estable, muy resistente a las condiciones ambientales. Este virus está formado por una cápsula de 4 proteínas, denominadas B1 y B4, y un genoma tipo RNA de 7400 nucleótidos. Solamente se conoce la existencia de un solo serotipo. La transmisión es la vía fecal oral entérica de persona a persona, y esta se ve favorecida por la mala higiene y con frecuencia se relaciona con un bajo nivel socioeconómico. En cuanto a la clínica de la hepatitis A, el periodo de incubación oscila entre 15 a 50 días, momento en el que el riesgo de diseminación es mayor, y esta se estima que solo el 10 al 30% de los casos cursan con síntomas, y en algunos casos la presencia clínica es de curso bifásico, apareciendo un aumento de las transaminasas tras el periodo de entre 4 y 8 meses tras el paciente asintomático. Muy pocos pacientes, entre el 0.015% al 0.5%, presentan unas hepatitis fulminantes con fallo hepático agudo, siendo responsable de aproximadamente el 10% de los trasplantes en la infancia. No se ha descrito una hepatitis crónica por este virus, y hay casos descritos de colecistitis durante la infección por el virus de la hepatitis A. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico específico se realiza determinando en sangre anticuerpos IgM específicos contra el VHA. Podemos detectar ya dichos datos tras la sospecha clínica de 1 a 2 semanas tras la infección aguda. Incluso días antes del debut clínico, persistiendo unas 14 semanas, los anticuerpos IgM-VHA también se encuentran en la sangre después de la vacunación, y las pruebas de inmunidad del virus se basan en la detección de este anticuerpo. Un diagnóstico molecular con reacción en cadena de la polimerasa, que es RT-PCR, podría ser utilizada para detectar el virus de hepatitis A en la fase aguda, tanto en sueros como en heces, como con una seguridad diagnóstica equivalente a la IgM anti-VHA. Esto podría ser útil, especialmente en el periodo de ventana, que sería entre las 2 a las 3 primeras semanas tras la infección, en las que la IgM puede ser negativa, aunque esta no suele ser empleada en la práctica clínica. Hepatitis B. La hepatitis B es un problema de salud mundial, no solo por la infección aguda, sino también por la frecuencia de cronificación. La tasa de la enfermedad aguda a la cronicidad varía con la edad. En la adquirida perinatalmente llega hasta el 90%, mientras que en la adquirida entre 1 y 5 años no sobrepasa el 20 a 50%, y para los adultos esta frecuencia baja al 5%.
De los portadores crónicos, al menos un 15% van a presentar a lo largo de su vida complicaciones como la cirrosis o la hepatocarcinoma. El VHB es aún el líder de causante de cirrosis a nivel mundial. En cuanto a la infancia, las situaciones de especial riesgo de infección por el virus B son el recién nacido de madre portadora, los niños inmigrantes o adoptados en áreas de elevada prevalencia y adolescentes con problemas de drogas o con prácticas de riesgo. El virus de la hepatitis B pertenece a la familia de Pacnaviridae y está constituido por un genoma DNA de doble cadena circular, una enzima que es precisa para su replicación. En cuanto a la transmisión, se puede llevar a cabo por 4 vías, la cual es la vertical, que es de madre a hijo, la horizontal por contacto y por hemoderivados o punciones venosas y sexual. En cuanto a la clínica y la evolución, el virus de hepatitis B, una vez que entra al organismo, se replica en el hígado, pero no tiene un mecanismo citopático, sino que el daño histológico depende de la puesta en marcha del sistema inmune del huésped, que ocasiona destrucción de las células hepáticas. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, van a depender de la intensidad y la duración de dicha respuesta. Buenos días, mi nombre es Alap Seman y les voy a seguir hablando sobre las hepatitis. Específicamente voy a hablar sobre la hepatitis C, D y la E, ¿ok? La hepatitis C está dado por un virus RN de la familia Flaviridae. Su mecanismo de transmisión es inicialmente por la vía hematógena, ¿ok? ¿Cómo es esto? Por personas que se hicieron un tatuaje con una aguja mal esterilizada o una aguja rehusada, por drogas, por transfusiones, etc. También se puede dar por contacto sexual, específicamente entre homosexuales, ¿ok? Sin embargo, la vía hematógena es la más común. La hepatitis C está... se tiene que saber de C de crónica, no específicamente que es esto, pero hay que acordarse que esta es una hepatitis crónica. El paciente no sabe porque va a estar asintomático, pero va a cursar con hepatitis, va a ser un hallazgo incidental al momento de hacer cualquier examen que vamos a ver la función hepática elevada, ¿ok? Tenemos la hepatitis D, que para nosotros tener una hepatitis D, principalmente ya el cuerpo tiene que haber pasado por una hepatitis B. No se puede tener una hepatitis D sin antes haber tenido una hepatitis B. Esta es por transmisión sexual y por la vía parenteral, ¿ok? Y tenemos la hepatitis E, que también está, las tres están dados por un virus de ARN, pero la hepatitis E es por un virus de ARN de la familia Peperidae. Y bueno, esta es más que todo por vía fecal oral, por alimentos y aguas no potabilizadas, ¿ok? Y alimentos sucios. Normalmente se da entre 15 a 35 años y hay bastantes formas de su presentación. Acá les traigo un breve cuadro comparativo, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que no hay vacunas para la hepatitis C, para la hepatitis D sí hay, ya que hay vacunas para la hepatitis B, y para la hepatitis E no hay vacuna, ¿vale? Entre las más graves tenemos la hepatitis E en pacientes sanos, la mortalidad es de 1 al 2%, pero en pacientes embarazadas es hasta del 20%, por lo que hay que estar pendiente. Bueno, un poco más de lo que dije, ya por la hepatitis C, el contacto está dado por drogas inyectables, contacto con sangre contaminada, vertical, etcétera, pero es más que todo en adultos. La D es en jóvenes y la E es en embarazadas, principalmente por fecal oral y contaminación de agua o alimentos contaminados. Y entre las hepatopatías inducidas por fármacos, ¿vale? Podemos empezar con el síndrome de Budd-Chiari, que se da por el uso de anticonceptivos orales, también por lo que es la hipertensión portal, que se da por el uso de vitaminas A, y también se puede dar por tumores en la zona, en el hígado, también puede darse por ingestión de anticonceptivos orales y muchas más, ¿ok? Entre las hepatitis inducidas por fármacos tenemos una muy común, que es la hepatotoxicidad por acetaminofén. Esto ocurre porque hay un alto consumo de acetaminofén o paracetamol. Entonces esto lo que va a hacer es que vamos a sobrecargar el hígado, provocando niveles anormales tóxicos en la sangre de lo que es el acetaminofén. Bueno, entonces la acetaminofén, ¿qué va a causar? Lo que va a causar es una necrosis hepática centralourinaria relacionada con las dosis después de una sola ingestión, es decir, de una manera súper rápida y eficaz, por así decirlo. Esta puede darse de manera intencionada, es decir, si el paciente quiere realizar un suicidio, o de manera sin querer. Es decir, que una persona que cada vez que tenga dolor se tome mucho acetaminofén, ya sea una dosis mayor a 2 por día. Es decir, que sea una ingestión crónica, esto también va a ocasionar una hepatotoxicidad por acetaminofén.
En la hepatitis inducida por fármacos, específicamente por acetaminofén, ¿cuál es el tratamiento como tal? El tratamiento va a incluir lo que es el lavado gástrico. Entre las medidas de sostén vamos a ver lo que es la administración oral de carbón activado o colestiramina, ¿ok? Esto es que va a ser un barrido completo para evitar la absorción del fármaco que quede en el organismo, fármaco residual. En las concentraciones sanguíneas de paracetamol en el paciente que sean mayor a 200 microgramos por mililitro, que se cuantifiquen a las 4 horas o 100 microgramos mililitro a las 8 horas post ingestión, lo que se tiene que hacer es dar de fármaco lo que es la N-acetilcisteína, que bien sabemos que este es el antídoto ideal para una intoxicación por paracetamol, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que reduce la gravedad de la necrosis hepática y nos va a... ella lo que va a hacer es que va a competir, ¿ok? Por los receptores hepáticos contra lo que es el paracetamol. Entonces este es el antídoto ideal. Este se va colocando en mayor cantidad a medida que ya cesen los síntomas. Y bueno, muchas gracias.